Es solo una cena pequeña, mamá. No necesitas venir. Eso fue todo. Sin un buenos días, sin un ya vienes en camino. Solo esa frase dicha, como si fuera un trámite, como si ya la hubiera ensayado. Sostuve el teléfono contra mi oído, parada junto a la encimera de la cocina, donde una servilleta de lino doblada descansaba al lado de la bandeja de pastel que planeaba llevar. La voz de mi hija era ligera, casi alegre. No notó la pausa que siguió, o si lo hizo, no le importó. Bueno, dije en voz baja. ¿Está bien? No pregunté quién estaría allí. No pregunté dónde sería. No mencioné la reservación que había hecho en su lugar favorito del centro ese, con el patio al aire libre y el horno de leña que tanto le gustaba. No le recordé que había pagado el anticipo el mes pasado, después de que ella dijo que estaba demasiado ocupada para planear algo. Solo terminé la llamada. Después me quedé un largo rato en silencio. Mi chamarra seguía colgada junto a la puerta. El regalo estaba en la mesa del pasillo, envuelto en papel texturizado, atado con un listón suave, que yo misma había planchado. Ella no lo sabía. Nunca preguntó. Me moví por la mañana como invitada en mi propia casa, todo aún en su lugar, para algo que ya no me incluía. Tenía la lista de invitados impresa en mi correo. Tenía la confirmación de la reservación. Tenía la factura, con mi nombre firmado al final en letras negras y ordenadas a Amparo Villanueva. Me senté a la mesa del comedor y acerqué mi laptop. El portal del restaurante seguía abierto desde la noche anterior. Había revisado el menú una última vez. Incluso pedí una botella especial para el brindis. Ella dijo que era una cena pequeña, que no necesitaba venir, pero había confirmado 30 lugares, y yo había pagado por cada uno. El cursor parpadeaba en la pantalla sobre las palabras modificar reservación. No hice clic en nada. Todavía no. Solo lo miré. Porque si no me necesitaban, ¿por qué todo seguía a mi nombre? La aplicación cargó lentamente como si supiera lo que encontraría y quisiera suavizar el golpe. Pero ahí estaba 30 invitados confirmados, mesas dispuestas en cuadro. Mi nombre claramente listado como la anfitriona. Deslicé la pantalla hacia abajo y leí la lista 2 veces. Tal vez 3. Estaba Clara, la compañera de mi hija en el museo. Todos los suegros Graciela, Roberto, su hijo menor. Su instructora de yoga. Una pareja que conoció apenas el verano pasado en un tour de mezcal. Hasta Josefina, su madrina, que no había llamado desde el divorcio. Pero yo no estaba. Revisé la sección de notas por si acaso. Ninguna mención de que llegaría más tarde. Ningún ajuste. Nada. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez un error. Una línea que dijera, mamá se une después del postre, o agregar un lugar más. Pero el silencio en esa pantalla parecía intencional, calculado. A media tarde, el sol había calentado el pavimento lo suficiente como para que un paseo pareciera casual. No me arreglé para ello. No planeé detenerme. Pero terminé frente al restaurante justo antes de que llegaran los invitados. Las luces del patio ya estaban encendidas. Los destellos dorados en las copas captaban la luz mientras el personal ajustaba los lugares. Todo se veía hermoso incluso desde lejos. Me quedé detrás de un árbol viendo cómo la gente se abrazaba. Se saludaba, encontraba sus lugares. Vi a mi hija salir con un vestido gris suave. Sonreía, su brazo entrelazado con el de alguien que no reconocí al principio, y luego la vi. Graciela, su suegra. Tomó el asiento en la cabecera de la mesa, el que yo siempre elegía cuando celebrábamos ahí antes. El que reservé esta vez también. Un hombre levantó su copa hacia ella y dijo algo que no escuché, pero vi cómo la mesa alzó sus copas al unísono. Ella rió. Mi hija rió con ella. Me quedé hasta que el mesero trajo la primera ronda de bebidas, lo suficiente para saber que no habría una silla vacía para mí después de todo.
solo una que antes era mía. No regresé a casa de inmediato. Caminé unas cuadras más allá del restaurante, deteniéndome en una banca cerca de la esquina donde antes había una florería. La tienda estaba vacía ahora, pero recordaba el olor a eucalipto fresco y lirios cerosos de años atrás. Algunos lugares pierden su aroma más rápido que su significado. Me senté y esperé. 10 minutos, luego 20. Miré mi teléfono dándole vueltas en las manos como si al girarlo pudiera aparecer un mensaje. Nada. Ni una llamada perdida, ni una disculpa. Ni siquiera el obligatorio "te extrañamos". Abrí mi correo. La confirmación de la reservación seguía en mi bandeja de entrada. Hice clic en ella, luego en el panel del evento, uno que yo misma había configurado semanas atrás. Desde esa pantalla podías editar la lista de invitados, rastrear confirmaciones, enviar recordatorios. Era extraño ver mi propio nombre en la parte superior, pero en ningún otro lugar. Cada invitado había sido añadido desde mi cuenta. Las invitaciones salieron de mi correo, pero al desplazarme por la lista de asistentes confirmados, ordenada cuidadosamente por apellidos, el mío no estaba. Lo habían eliminado. A mano. Lo sabía, porque yo misma me había incluido al crear la lista. Recordaba haberlo escrito Amparo Villanueva, porque el sistema preguntó quién sería la anfitriona. Ahora solo decía evento gestionado por Amparo Villanueva. No asistido por no invitada, no bienvenida. Hice clic en la pestaña de notas de invitados. Había algunos comentarios, alergias, un invitado pidiendo una opción vegetariana, alguien preguntando si podían llevar su propio mezcal. Deslicé hasta que uno me detuvo. Qué bueno que este año dejó que Graciela tomara las riendas. Mucho más equilibrado. Eso decía. Simple pequeño, escondido entre preferencias de comida y advertencias de gluten. Una frase que cortó más limpio que cualquier cosa dicha en voz alta. Dejó que Graciela tomara las riendas. No fue un error. No fue un descuido. Fue un desvío. La cena estaba ocurriendo. Sin mí. Bajo mi nombre. Con mi dinero. Y nadie en esa sala se detuvo a preguntarse por qué la mujer que armó la mesa no estaba sentada en ella. Apagué la pantalla. Luego apagué el teléfono. Esperé hasta estar en casa para abrir la aplicación de nuevo. Ya no había titubeos. Ninguna parte de mí necesitaba volver a verificar nombres o horarios. Sabía lo que vi. Sabía lo que sentí parada en esa banqueta como una extraña, mirando una vida que financié, pero no me invitaron a vivir. La aplicación tenía un botón rojo que decía cancelar evento. Advertía que no había reembolsos. Lo había leído antes, semanas atrás, cuando reservé todo, cuando pensaba que esta cena sería un pequeño alivio para mi hija, no una obra montada sin mí. ¿Toqué una vez? Preguntó si estaba segura. Sí. 30 platos servidos. Menú de degustación del chef. Maridaje de vinos. Un pastel que yo había probado, diseñado y pagado en su totalidad. El mismo pastel que alguna vez me dijeron que sería demasiado lío si intentaba hacerlo yo misma. Todo desaparecido. No hubo un sonido satisfactorio. Ningún tono dramático de confirmación. La pantalla solo parpadeó una vez y se volvió gris. Evento cancelado. Eso fue todo. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. La cocina estaba en silencio. Aún limpia desde esa mañana, cuando pensé que saldría rumbo al lugar. Miré el único plato que había apartado uno que aún no había usado por costumbre. Lo bajé, lo puse en la mesa y llené un vaso de agua, sin servilleta de lino esta vez. Solo una de papel, solo lo suficiente. No brindé, no encendí una vela. Me senté y comí lo que tenía, que no era mucho, pero era mío. Ellos habían tomado el escenario, la silla, el nombre. Me habían empujado al borde de algo que construí y aún esperaban que se sostuviera sin mí. Comí despacio, no con amargura, solo consciente, porque si era demasiado para su mesa,
Me preguntaba de verdad qué harían sin mí. Y entonces, menos de 40 minutos después de la cancelación, mi teléfono comenzó a sonar. La pantalla se iluminó antes de que sonara. Su nombre llenó el display. Lo miré parpadear 1 o 2 veces antes de contestar. «Mamá, ¿qué pasó? Todos están aquí. ¿Dónde está la cena?» Su voz estaba tensa, no de pánico, no triste, solo irritada, como si yo hubiera arruinado algo que iba viento en popa, como si yo fuera la interrupción. Sostuve el teléfono firme en mi mano. Pensé que no me necesitaban. Una pausa. Luego, que no dije eso, solo quise decir, era algo pequeño, ¿sabes? Informal. Pensamos que tal vez no querrías estar de pie toda la noche. Sus palabras vinieron rápido, superponiéndose, como si llenar el aire pudiera borrar el peso de las mías. Solo asumí que querrías una noche más tranquila, añadió su tono deslizándose hacia algo más ensayado. Sabes cómo te pones con las multitudes y... Mira, no fue personal. Graciela se encargó de casi todo este año. Fue como su idea mantenerlo simple. No hablé, la dejé seguir hablando. Fue un malentendido nada más. No pensamos que te molestaría. Digo, no dijiste nada cuando lo mencioné antes. Pensé que estabas de acuerdo. Ahora estaba improvisando, intentando repintar la escena con colores más suaves. Reconocí los trazos. Yo misma los había usado años atrás cuando suavizaba verdades duras para ella de niña, cuando protegía al mundo antes de que tocara su piel, pero ahora yo era la que estaba siendo limada. No respondí a su versión. No expliqué mi decisión, ni pregunté quién hizo la lista final de invitados. No pregunté por qué fui la única mantenida en la oscuridad, mientras bebían de copas que pagué y brindaban bajo luces que organicé. La dejé terminar. La dejé sentarse en el silencio que siguió. Y luego dije, espero que salga bien, y terminé la llamada. Sin clic, sin portazo, solo el suave toque de un adiós. No volvió a llamar, y cuando llegó el primer mensaje minutos después, no lo abrí. No de inmediato. Ya conocía el tono, ya conocía la culpa. Era casi medianoche cuando apareció la foto. No quería mirar, pero los hábitos son difíciles de romper. Estaba desplazándome por las redes como cualquiera, cuando el sueño no llega distraída a medias, sin esperar nada. Hasta que vi su nombre. Una conocida en común lo había publicado. Alguien de su trabajo, creo. Nos conocimos una vez hace años en una recaudación de fondos escolar. Me abrazó, entonces me llamó Doña Amparo con calidez. Esa noche había subido 3 fotos de la cena. Mi hija estaba en el centro, apoyada en los brazos de su suegra. Ambas sonreían cercanas, cómodas, brillando bajo las luces suaves del patio que yo había elegido. Graciela llevaba unos aretes claros y un chal de seda que reconocí de otra reunión, del tipo que usas cuando sabes que las miradas estarán sobre ti. La mano de mi hija descansaba en el hombro de Graciela, su cabeza ligeramente inclinada. El pie de foto decía, «Qué suerte tener una segunda mamá como Graciela. Esta noche fue mágica». No parpadeé por un largo rato. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. No di me gusta. No comenté, solo la guardé. No por despecho. No como evidencia, solo para recordarme que era real, que no había malinterpretado lo que estaba pasando. Ella había elegido a alguien más para llenar el espacio que yo ocupaba. Y no en silencio, fue público, intencional, festivo. No intentó ocultarlo. Tal vez ni siquiera lo vio como un reemplazo, solo como una reorganización, un arreglo más equilibrado, como decía el comentario anterior. No dolió como esperaba. No había un borde afilado, solo un vacío, como entrar a una habitación que solías poseer y darte cuenta de que la habían rentado sin que lo supieras. Apagué la pantalla y puse el teléfono con cuidado. No necesitaba responder al mensaje que envió antes. No necesitaba que retirara nada. Ella había tomado su decisión envuelta en mezcal elogios y luces filtradas. Y yo sabía
qué tenía que hacer después. El mensaje llegó por la mañana. Eso fue cruel, mamá. Me hiciste quedar mal con todos. Sin saludo, sin disculpa. Solo eso, una acusación vestida de orgullo herido. Como si lo que hice hubiera sido público teatral destinado a avergonzarla. Como si hubiera entrado al restaurante y volteado la mesa en lugar de simplemente hacerme a un lado. Lo leí una vez y puse el teléfono boca abajo. No había nada que decir. Cualquier cosa que escribiera solo le daría algo contra lo que empujar. Aprendí al fin que el silencio no siempre es rendirse. A veces es negarse. A veces es la única respuesta que aún te honra. A mediodía llamó la pastelería. «Hola, soy Lorena de Dulce Encanto», dijo la mujer con entusiasmo. «Solo confirmo la entrega para hoy. Tenemos un pastel de 3 pisos, de frutos rojos, con detalles florales y... déjeme checar. Letras doradas, ¿correcto?» Había olvidado el pastel. Lo pedí hace semanas coordinado con la florería. Rellenos personalizados, bordes hechos a mano y un mensaje que decía: «Para mi niña favorita, siempre». La cena se había celebrado la noche anterior, una celebración adelantada, dijo ella, para hacerlo más fácil para todos. Pero el pastel estaba programado para entregarse hoy en su cumpleaños real directo a su casa, silencioso, personal. Una tradición que manteníamos solo nosotras dos. El teléfono sonó a media mañana. «Hola, soy Lorena de Dulce Encanto. Solo confirmo la entrega para hoy, el pastel de 3 pisos de frutos rojos, con detalles florales y letras doradas. ¿Verdad?». Esperé un instante antes de responder. «No lo entreguen». Ella dudó. «Disculpe, ¿no lo entreguen?», repetí. «No hay evento, no hay fiesta, no hay necesidad. Desafortunadamente, como ya está terminado». «Entiendo», dije. «Pueden quedárselo, véndanlo, tírenlo, lo que necesiten». Hubo una pausa larga. Luego un reconocimiento rígido, educado y un clic. No intenté recuperar el dinero. No llamé para disputar el cargo. No se trataba del pastel. Se trataba de reconocer por primera vez en mucho tiempo que mi lugar ya había sido limpiado de su mesa. Y yo fui la última en notarlo. Pasé el resto del día atendiendo cosas pequeñas. Un botón suelto, una llave que goteaba el cajón, que siempre se atascaba. El silencio se sentía ganado. Y cuando abrí el refrigerador, esa noche, saqué un refrigerio sencillo y lo puse en un plato, no como reemplazo, no para llenar el espacio donde podría haber ido un pedazo de pastel, sino como prueba de que aún podía servirme a mí misma. A la mañana siguiente, envolví el regalo de cumpleaños en papel suave y até el listón con fuerza. Salí de casa justo después del amanecer. Las calles estaban tranquilas. El aire aún tenía ese borde fresco de la mañana que hace que todo se sienta más suave de lo que realmente es. No me arreglé. No llevé nada que sugiriera una ocasión. Solo doblé el regalo con cuidado bajo el brazo y salí al día como si fuera cualquier otro. Era un paquete pequeño, algo que elegí con cuidado semanas antes, mucho antes del silencio, del borrado, de la reasignación de roles. En ese entonces aún creía en el ritual, en marcar otro año con algo personal, en la idea de que dar aún podía ser un puente. El papel era grueso, color crema. El listón era un tono óxido apagado, su favorito alguna vez. Había quitado la etiqueta que originalmente estaba encima. La despegué lentamente para no dejar residuos. No quería que dijera de mamá. No quería que dijera nada. La casa estaba en silencio cuando llegué. Sin voces, sin música, saliendo de las ventanas, sin restos de celebración. Solo unos vasos desechables en el barandal del porche y una guirnalda de luces aún medio encendida desde la noche anterior. No dudé. Caminé hasta la puerta, me agaché y puse el regalo cuidadosamente en el tapete de bienvenida. Ajusté el listón, una vez alicé los lados con suavidad. Luego me levanté. No toqué.
No me quedé escuchando pasos. No miré atrás para ver si alguien notó. Solo me di la vuelta y regresé por donde vine cada paso un recordatorio silencioso de que no le debía explicaciones a nadie. Hay algo definitivo en dar sin necesitar ser vista. No por vergüenza, no para desaparecer, sino para trazar la línea entre presencia y permiso. No estaba pidiendo que me dejaran entrar de nuevo. No esperaba gratitud. El regalo era suyo como siempre estuvo destinado a ser, pero ya no llevaba mi nombre. Cuando llegué a casa, no revisé la cámara del timbre ni mis mensajes. Preparé un té, me senté junto a la ventana y más tarde, esa tarde comencé a borrarme del calendario. Empecé con el álbum. Estaba ahí desde hace años cientos de fotos de fiestas, obras escolares, tomas borrosas de vacaciones y demasiadas versiones del mismo pastel de cumpleaños año tras año, todo guardado cuidadosamente en una carpeta en la nube que yo mantenía. Yo era quien etiquetaba. Cada año añadía subtítulos, recortaba el caos. Lo mantuve actualizado mucho después de que alguien dijera gracias. Abrí el álbum y lo miré una última vez. El primer día de muertos de mi nieta. La foto borrosa de mi hija dormida en el sofá con un libro sobre la cara. Una foto de las 3 alguna vez en un viaje a una cabaña cuando llovió inesperadamente y todas reímos bajo la lluvia. Luego presioné eliminar. No preguntó si estaba segura. Solo desapareció. Lo siguiente fue el calendario compartido. Había añadido fechas de recitales, citas recordatorios suaves para programar visitas al dentista. Me eliminé en silencio. Nadie recibiría un mensaje. Nadie notaría hasta que un recordatorio no apareciera. Después vinieron las suscripciones. Había boletines, uno de consejos para padres, uno para el club de lectura, que dijo que se uniría uno de ese blog de recetas que solía amar. Yo la había inscrito. Cada lunes, miércoles, viernes, llegaban como reloj. Hice clic en cada uno y me di de baja. No por despecho, no por amargura. Lo hice por reconocimiento. Ya no era parte del sistema operativo y era hora de dejar de fingir que lo era. La estructura que había sostenido tanto tiempo ya no me requería, o eso creían. Y si eso era cierto, entonces no me quedaba nada por mantener. Fue extraño lo silencioso que se sintió después. No vacío, solo quieto. Como un escenario después de que baja el telón cuando las luces se apagan y todos se han ido a casa. Miras alrededor y ves el contorno de lo que había sido y te das cuenta de cuánto estabas haciendo en la oscuridad. Cerré mi laptop y doblé el suéter gastado que estaba sobre la silla. Luego abrí el cajón del pasillo, donde aún guardaba las viejas tarjetas de cumpleaños. La casa está en silencio hoy, pero no del tipo que duele. Es del tipo que elegí. Ha pasado un año, no marcado por grandes cambios, sino por pequeños. Del tipo que no notas hasta que abres un cajón y te das cuenta de que ya no guarda cosas destinadas a alguien más. O cuando llega una fecha y no punza como antes. No olvidé el día, pero tampoco lo marqué. Horneé algo sencillo esta mañana, no un pastel, solo un pie que me gusta. La corteza quedó bien, el relleno mejor de lo esperado. Puse una rebanada en un plato y la llevé a la mesa, donde el sol pega a media tarde. Es la misma mesa que usábamos para manualidades cuando ella era pequeña. La misma donde comimos la noche que me dijo que había conseguido el trabajo. Antes sentaba más. Ahora solo necesita sentarme a mí. Puse una vela pequeña junto al plato, no decorativa, no aromática, solo una simple que guardo para los apagones. La encendí de todos modos, no por tradición, no por ella, sino por paz. Me senté y dejé que mis hombros se asentaran, sin zumbido de mensajes entrantes, sin alertas de calendario, sin lista de pendientes o citas para cruzar la ciudad. El aire se sentía quieto, pero entero. No canté para nadie más. No pensé en cómo solían ser las cosas. Solo tarareé
las primeras líneas de una melodía que solía cantar para mí misma cuando doblaba la ropa. Luego, sin ceremonia, canté el resto en voz alta, suavemente, firme, como si tuviera permiso. Cuando terminé di un bocado al pey, me recosté en la silla y miré el espacio a mi alrededor, no buscando, no extrañando, solo viendo. La verdad es que el lugar que esperé, el que pensé que podría abrirse de nuevo, el que creí que aún podía ser mío, nunca fue realmente mío. Pero este aquí en el silencio, donde no necesitaba permiso para sentarme a hablar o servirme a mí misma, este sí lo era.